Bueno, entonces, espero hayan buscado, porque les había asignado que investigaran este, que era el caso 2.4, que es cuando n par y m impar en estas. Es cuando ustedes tienen tangente a la n de alfa x, secante a la m, o solamente una secante con potencia impar. Cualquiera de estas dos, ¿verdad? Pero se debe respetar el hecho de que la potencia para la secante es impar y para la tangente es par. Entonces, les voy a explicar qué hacer con esta. Todo se basa en trabajar con esta y luego les voy a explicar cómo llevar esta a esta otra. Entonces, la estrategia, cuando nosotros tenemos una potencia impar, aquí para fines prácticos solamente voy a tomarlo como alfa, perdón, como X. Porque ese alfa lo único que va a hacer es un escalar, ¿verdad? El recíproco del escalar. Entonces estoy acá. La estrategia para este es integral secante a la m de x menos 2 secante cuadrado de x. Entonces voy a integrar por partes. Voy a tomar a u como la secante a la m menos 2 de x y db como la secante cuadrado de x. Entonces, d de u va a ser igual m menos 2 secante a la m menos 2 por tangente de x y b tangente. ¿Estamos bien? Sí, ¿Seguros? sí, licenciado. Eh, no sería secante a la m-3. Ajá, bueno, estamos en misa. Eh, sí, pero lo estoy multiplicando de una sola vez por la derivada interna, que es secante por tangente. Entonces regresa a la potencia secante de la m menos 2. Ah, sí. Cheque. ¿Estamos Sí. bien? Ahí sí está. Ahora sí estamos bien. Cheque. No solo nada más era por eso estaban atentos. Ah, los conozco. Entonces, aplico la técnica. Tenemos secante a la m menos 2. Uy. Secante a la m menos 2 de x tangente menos ¿sí? Entonces me llevo esta última integral. Solo recordar
que esta es la integral de la secante a la m de x de dx. Entonces, la tangente cuadrado es secante cuadrado de x menos 1. Que prácticamente esto da esta. Voy a multiplicar. Y al multiplicar, fíjense lo que sucede. Me va a quedar primero una secante a la m de x. Miren. Y luego integral menos, bueno, de una sola vez porque voy a multiplicarlo. Me va a quedar más m menos 2. Voy a quitar todo esto. Integral secante a la m menos 2 de x. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Solo multipliqué este m menos 2. Miren, aquí es menos en la primera y más en la segunda. La primera potencia me queda secante a la m y la segunda potencia me queda secante a la m menos 2. Ajá, ¿y aquí qué hago? Vamos a ver si investigaron. ¿Encontraron algo referente a esta? Se puede pasar la integral de secante a la m de x al otro lado y simplificar. En el chat contestó un compañero. No tenemos lo mismo en una de las integrales del principio.
Jóvenes, buenas. Buenas, Lee. Saben que yo estaba mal de estar alegando con ustedes y es que tenía apagado mi micrófono. No, yo no sé Bueno, cómo se miraba encendido el micrófono. Es como sí, es que lo tengo encendido, pero esta cosa tiene un micrófono mecánico. ¿Me explico? O sea, tiene su propio micrófono, tiene su propio interruptor de encendido y apagado. Y alegando. Está bueno que no me conteste. Voy a regresar a preguntarle, mami. Le pregunté a Jefferson primero si me escuchaba, que fue el compañero que puso algo en el chat. Jefferson, no, se fue a dormir. De ahí le pregunté, creo que fue a Brian Josué Fernández. Sí, Brian, cuénteme, ¿entendió lo que dijo el compañero en el chat? sí, que ¿Qué dijo? tenemos de un lado la integral de secante a la m de x. Ajá. Bueno, multiplicado por m-2 lo podemos pasar al otro lado y simplificar. ¿Cómo así simplificar? ¿No será más bien despejar? Bueno, pero primero, bueno, sí, despejar también. Ajá, bueno. Entonces, hacemos lo que los compañeros sugieren. Tendríamos entonces que este integral es un múltiplo de esta, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, tenemos 1 más m menos 2 por la integral de la secante a la m de x igual secante a la m menos 2 x tangente de x más m menos 2 integral de la secante m menos 2 x de x. Y aquí no se nota bien, pero esta cosa es un 2. Y despejamos. Aquí me queda m menos 1, ¿verdad? Sí. Otra vez le apagó el micrófono, creo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No me escuchan? Ah, Sí, Sí, lo escuchamos. sí, le escuchamos ya. Ya es el trauma. Sí, no, ahora cuando mire que estoy mucho tiempo en silencio, preocúpense. ¿Puede volver a explicar eso del 1 más m menos 2? Es que se me cortó el internet en esa parte. Voy. Les decía lo siguiente, mire. Los compañeros observaron, primero, que esta expresión de aquí es un múltiplo de esta o este es un múltiplo de la otra, no importa. Pero es la misma integral, solo que aquí hay una constante. Entonces lo que hago es que sumo esta integral a ambos lados, obviamente desaparece de acá y va a aparecer al otro lado y lo que hago es operar este coeficiente con el coeficiente de esta, que es 1. Por eso me queda 1 más m menos 2. Pero 1 más m menos 2 es m menos 1, ¿verdad? Entonces lo divido entre toda la integral y me queda dividido acá y me queda dividido acá. Lick, y abajo, ¿por qué puso en el lado izquierdo integral de secante a la m-1? Porque me equivoqué. Gracias. Ahí es a la m. ¿Cheque? Señorita. No sé si me... Sí, Sí, gracias. listo. Entonces, ¿qué gané con esto? Gané una fórmula de reducción. ¿Cuándo la vamos a usar? Cuando tengamos potencia impar. Voy a hacer algo más. Esta cosa me va a ayudar en estos casos. Voy a usarla.
Por ejemplo, ¿recuerdan que en una ocasión yo les mencioné la famosa secante al cubo? Creo que les hice la pregunta y la secante al cubo la trabajamos, o no sé si fue a ustedes o fue los de ecuaciones, pero yo mencioné algo de la secante al cubo y no estoy seguro si la hicimos. Pero la secante al cubo es un caso particular de acá. Miren, secante al cubo. Uy, puse M. Secante al cubo. Esto es un medio, secante, tangente, más 3 menos 2 es 1, un medio, integral de la secante, que es logaritmo natural, secante de x más tangente de x. Más C. Esa es directa. Ahora para nosotros, esa es directa. Luego de ver la fórmula de reducción, yo acepto que ustedes vengan y me digan, ah, la secante del cubo es esto. ¿Por qué acepto este tipo de cosas? Porque sé que hay cosas peores. Por ejemplo, ¿qué pasa con la secante a la 5? La secante a la 5 es un cuarto, secante al cubo, de x tangente de x, más 3 cuartos, integral, secante al cubo, de x, de x. ¿Qué pasa con la secante a la 7? Me va a quedar un sexto, secante a la 5, tangente, más 5 sextos, integral, secante a la 5. Si se fijan, cuando tenemos secantes de potencia impar, dentro de esas aparece el impar anterior. Por ejemplo, en la secante a la 7, dentro de esta va a aparecer la que tiene potencia 5. En la secante a la 5 aparece la que tiene secante al cubo. En la secante al cubo aparece la que tiene secante, pero la integral de la secante es directa. La escribo. Entonces, cuando tenemos un conjunto de estas, empezamos de la potencia mayor y empezamos a reducir. Operamos, reducimos, operamos y llegamos al final. ¿Me entendieron? Sí. Ahora les voy a explicar qué hacer con la otra tangente de potencia par y una secante de potencia impar. Vamos a pensar en una tangente a la 4 de x secante al cubo. Entonces, esta la voy a dejar estática. Lick, ¿puede repetir el caso ese que no lo escuché bien? El caso de que la tangente sea par y que la secante sea impar. Dele, gracias. Entonces, tangente a la 4. Tangente a la 4 la puedo escribir como tangente cuadrado al cuadrado, ¿verdad? Pero la tangente cuadrado es secante cuadrado de x menos 1 secante al cubo. ¿Estamos bien? Siempre es así. La tangente que ustedes van a tener aquí por ser un número par, lo van a poder expresar como secante cuadrado de x menos 1 a la k, por ejemplo, ¿verdad? Porque este es de la forma 2k. Entonces lo van a poder expresar a la k. Esta van a desarrollarla en función de la potencia. En este caso, voy a desarrollar este binomio al cuadrado. Me va a quedar secante a la 4 de x menos 2
secante cuadrado de x más 1. Y de aquí, lo que voy a hacer es secante a la 7 de x menos 2 integral secante a la 5 de x más integral de la secante al cubo de x de x. Este tipo de combinación siempre nos va a llevar a esta secuencia, miren. No con las mismas potencias, ni con la misma cantidad de factores. Vamos a depender de la potencia de la tangente. Pero siempre es la tangente la que la vamos a expresar como secante cuadrado de x menos 1 elevado a la k, ¿verdad? Porque recuerde, la potencia esta, al ser par, es de la forma 2k. Entonces, desarrollamos el binomio, multiplicamos por la secante de potencia impar y tenemos, miren, este arreglo y todas van a tener potencia impar, siempre. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a comenzar con esta, pero ojo, no vamos a integrar la secante a la 7 hasta el final. Voy a integrar la secante a la 7 y dentro de esta va a aparecer esta. Voy a simplificar. Voy a integrar secante a la 5. Dentro de esta va a aparecer esta. Voy a simplificar. Y con la secante al cubo voy a cerrar. ¿Me entendieron? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Todos me entendieron? ¿Alguien no entendió? Si me puede repetir esa parte, Lick. Ajá. También, Lick. Voy. Entonces, la idea está así. No sé si sí me captaron lo que hice del inicio hasta antes de llegar a esto. Sí, lo del inicio, sí, lo de pasar tangente a secante, la forma Ajá, secante. perfecto. Ahora, siempre van a tener una potencia impar mayor. Entonces ustedes comienzan a integrar esa. ¿Cómo la integran? Con las fórmulas anteriores. Correcto, aplicando esto. Usted la aplica, pero si se fija dentro de esta aparece el impar anterior. Como m es impar, m menos 2 también es impar. Entonces, y es el impar anterior, ¿verdad? Entonces, dentro de esta vuelve a aplicar la misma fórmula, usted recae aquí, hace un uso de una fórmula recursiva. Entonces usted va a llegar, mire, de secante a la 7 usted baja a secante a la 5. En secante a la 5 vuelve a aplicar y usted baja secante al cubo. En secante al cubo aplica la última y esto es lo que tenemos. Entonces, aquí es similar. Nosotros comenzamos con la secante a la 7. Dentro de esta va a aparecer secante a la 5. La voy a operar con esta. Luego integro la secante a la 5. Dentro de esta me va a aparecer secante al cubo. La voy a operar con esta. Y esta última la voy a integrar y terminar la integración. ¿Me entendieron? Sí, gracias, Lick. Bueno, si me entendieron, quiero que lo intenten. Quiero que ustedes traten de simplificar esta expresión. Solo tienen que ir reemplazando esto aquí, estas fórmulas. Entonces, no sé si ya copiaron estas fórmulas o alguien le hace una captura de pantalla o no sé, haga una captura o copien las que necesitan o copien la fórmula. Voy a detener la grabación y quiero que intenten reducirla. Cuéntame. Podemos usar estas fórmulas si nos las vale, si no trabajamos todo el procedimiento, podemos usarlas para tareas y exámenes. Sí, no hay problema. El detalle es el siguiente. ¿Por qué acepto que ustedes usen la fórmula de reducción? Porque los problemas que vienen son así. O vienen desde mucho más atrás. Entonces, decirles que me integren por partes estas cosas no es óptimo porque sería demasiado extenso. Para fines prácticos, este es como quien dice la parte más fácil de su problema. Por esa razón, accedo, ¿verdad? Así que sí, usted puede utilizar esta fórmula. Esta fórmula de aquí sí. Cualquier otra fórmula de reducción no, porque es parte del proceso de integración.
Pero esta particularmente yo sí acepto que la utilicen. Cheque, Cheque, gracias, Lick. dele. Entonces voy a detener la grabación un ratito mientras ustedes van, me dicen si avanzo para que... Entonces teníamos nosotros que esta era un sexto secante a las 5, ¿verdad? De X. Vamos a ver. Me olvidó la fórmula. En vez de estarla copiando, ya sé qué voy a hacer. Aquí. Copy y pego. Estoy con esto. Y esta última parte es la otra que solo tengo que agregarla. Entonces estas dos las tengo que operar. Y voy simplificando. Entonces, esto me quedaría... ¿5 sextos menos 2 es cuánto? Negativo 7 sextos. Entonces... Negativo 7 sextos. Esta la quito. Esta la subo. Y aquí... Menos 7 sextos. Vuelvo a reemplazar. Me queda la primera. Es un sexto secante a las 5. Tangente de X menos 7 sextos. Aquí adentro voy con esta. Más la secante al cubo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a quedar? Igual. Este es 7 sobre 24, ¿verdad? Es la primera parte. Sí. Luego, menos 7 sextos por 3 cuartos es 7 octavos, creo. Negativo. Sí. 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 Muevo la integral. Y a esta solo. Y solo me queda esta. Que es un octavo al final. Entonces, luego de simplificar,
Mover esto un poquito hacia arriba. Uno. Ya simplificada y solo me resta reemplazar la de la secante al cubo. Con esta tendríamos 1/16, ¿verdad? Bueno, creo que me voy a llevar esto por aquí abajo. Más. Esta. Y solo simplifico. Vamos a ver cómo acomodo este relajo que me quedó. Este no lo toco, este no lo toco. Me va a quedar 1/16. Licenciado, ese menos 1/8 no es más. O me Sí, es confundo. positivo, Lick. Es positivo. Más. ¿En Sí, serio? porque porque tenía menos Sí. 7 octavos Tiene razón. 1. Más 1. más Ujú. 1. Está positivo, lo puse negativo yo. Da un más 1/8. Este va. Vamos a ver. Sí, Aquí ya. Sí, ese es. y aquí, ¿verdad? Pues aquí me va a quedar 1/16. Entonces es 1/16. Y esta parte. Te lo quito. Voy acomodando porque me quedó todo pegado esto. Aquí me quedó secante el cubo. Y luego este también es 1/16. Y quito este último. Ahí quedó, ¿verdad? Sí. ¿Alguna pregunta? Solo. Lick, no sería necesario sacar las tangentes como factor común, ¿verdad? No, no. Ah, bueno. Eso ya es algebraico. Pero no es, no resta ni suma. ¿Alguna otra pregunta?
¿Sí? Escucho. Es que, espérame, es que tengo los signos malos de la parte final de 1/16, lo tengo en menos, pero estoy viendo por qué. Espera, creo que ya me equivoqué. Si tiene que estos son negativos, es porque se equivocó igual que yo en este signo. Sí, creo que fue eso. Sí, porque yo tenía un error, yo resté mal, o sea, coloqué el signo mal. De aquí yo acarreo un error. Cheque. ¿Puedo avanzar? Y el último caso, yo le llamé 3. Les dije cómo se trabaja cuando las trigonométricas tienen distinto argumento. Entonces, no sé qué investigaron o qué encontraron por ahí. ¿Encontraron algo por ahí que nos permita solventar? Jóvenes. Lo tenemos que dejar como en términos de coseno y seno. Bueno, esa es en nuestra última instancia. Cuando ustedes tengan, por ejemplo, tangentes con potencia, distintos argumentos, traten de pasarlo todo a senos y cosenos. Eso es en primera instancia, pero hay un tipo de integración que es muy común, que es cuando tiene, por ejemplo, seno de 3x por coseno de 5x. ¿Qué hacer con esas? Con la suma de ángulos. Suma de ángulos, no. Sí son identidades, pero no son de suma de ángulos. Creo que hay una fórmula, Lick, ¿Perdón? para creo que hay una fórmula para ese tipo de casos. Sí, 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 correcto. La que ustedes iban a investigar. ¿Cuál es la fórmula que usan? O sea, me refiero, por ejemplo, a integrales de esta forma. Por ejemplo, seno de alfa x, coseno de beta x, o seno de alfa x, seno de beta x, o coseno de alfa x, coseno de beta x. Para esta forma específicamente, no sé si lograron encontrar algo que les solventara este problema. Por ejemplo, para el primer caso, Ujú. seno de alfa x por coseno de beta x. Se utilizan las identidades de un medio entre corchete seno de alfa x más beta x Ujú. más seno alfa x menos beta x. Ajá, ¿cómo se llaman esas identidades? Ajá. Identidad de producto seno-coseno. Bueno, de producto seno coseno no. Se llama de producto a suma.
Esas son las que utilizamos. Y son, tal y como me lo acaban de decir, arrancan todas con un medio. Y de ahí van con suma de ángulos. La primera es coseno de A menos B. Menos coseno de A más B. Esta otra es coseno de A menos B. Más coseno. Producto suma, dijo Lick. Sí, así se llama. Aquí se lo voy a dejar. Y esta es no, aquí me equivoqué yo. No son senos ahí, Lick. Sí. Aquí me equivoqué. Tiene toda la razón. Las tengo al revés. Esta es la del final. No, más bien vamos a ver. Todas las tengo cambiadas. Esta es esta. Disculpe, licenciado, ¿cómo dijo que se llamaba? Identidades de producto a suma. ¿De producto a suma? Sí. La de seno es esta. La de coseno es la suma. Y esta es seno de A más B, seno de A menos B. Es seno, seno. Ajá. Coseno, coseno. Ajá. Y seno, coseno. Licenciado, ahí las mandé por si tienen dudas y que las puedan ver. Ah, Al bueno. grupo de Telegram. Ya lo hubiera mandado antes. Y yo que no las busqué también. Sí, gracias. Ahí el compañero se las mandó. Igual las voy a descargar y las voy a agregar aquí yo. Mi letra está medio fea. Así que seno de A más B. Bueno, creo que también ustedes en los recursos tienen eso. Las identidades. Y fórmulas de integración. Esas son las que Me se recuerdo, utilizan. ¿Perdón? me recuerdo que usted mandó. Sí. Y ahí el compañero también las compartió. Entonces, eso es lo que hacen ustedes cuando tienen potencias de senos y cosenos con distinto argumento. Empiezan a multiplicar, multiplicar y aplican esta identidad tantas veces sea necesario hasta que todas les queden lineales y así las trabajan. Eso es el caso más extremo, ¿verdad? De esto no voy a hacer ejercicios. Se los dejo a ustedes de lectura. Pueden practicar con seno de 3x, coseno de 5x, seno, bueno, si quieren les asigno los ejercicios como una tarea. Sí, asígnelo. Por lo menos uno de cada tipo. Ahí las pueden compartir por medio del grupo. Lo único que se hace es aplicar la fórmula, ¿verdad? Solamente eso. Una pregunta, Lick. Cuéntame. Con el anterior, el de M, una integral que había hecho con un montón de M y no sé qué, eso la hizo para sacar la fórmula. Esta. La anterior, esa, la de secante de la M. Sí. De esto lo importante es esto. Esto es lo importante. Esta última. Que es la fórmula de reducción. Y aquí está donde la apliqué. La misma fórmula aplicada cuando m vale 3, cuando m vale 5 y cuando m vale 7. Y ustedes la pueden aplicar con todas las potencias que sean necesarias, ¿verdad? Y que la necesiten. Ah, bueno, solo esa era la pregunta, Lick. Gracias. Cheque. ¿Algo más? Con esto salimos de potencias, ¿verdad? Ahí les queda de tarea este. Vamos a revisar sustitución trigonométrica.
Lick, ¿Sí? puedo ponerlo otra vez. Es que no copié el último, por favor. Voy. ¿Me puede poner los ejercicios de tarea, Lick, para tomarle captura? Voy ahorita. Solo termino de subrayar esto. Ahí está. Gracias, Lick. Dele. ¿Y el otro compañero? ¿Ya la copió? Gracias. Dele. Bueno, entonces, sustitución trigonométrica, en esencia, nos va a permitir transformar los integrandos mediante algunos cambios de variable en integrales como las que acabamos de cerrar, con potencias de senos por cosenos, potencias de tangentes con secantes, potencias de cotangente con cosecantes, ¿verdad? Ahí es donde nosotros caemos, en algunas de esas. Entonces, todas las estrategias que aprendimos las vamos a reutilizar en esta parte. Entonces, ¿qué tenemos que aprender aquí? Tenemos que aprender a identificar la forma que necesitamos ver en el integrando y el cambio de variable, cómo lo vamos a utilizar. Y recuerden, cada vez que vemos un cambio de variable, tenemos que pensar en cómo retornar. Entonces, voy a mostrarles los casos. Son 3, ¿verdad? Los casos que revisamos nosotros son 3. Entonces tenemos lo siguiente. Voy a trazar una línea. Entonces, cuando nosotros vemos en nuestro integrando una expresión así, o una expresión así, o una expresión así, procedemos a aplicar sustitución trigonométrica. No es necesario que ustedes estén viendo el radical sobre estas expresiones. Con que vean esta expresión les va a servir. Entonces, ¿cómo se utilizan? Si ustedes ven una expresión así, aquí me faltó mencionar que A y B son números reales. Digamos que no ceros, que si son ceros ya no tendría sentido. O sea, son distintos de ceros. Entonces, la idea es, si nosotros vemos esta forma, hacemos uso del cambio U igual A entre B, seno del ángulo. Si vemos esta expresión así, hacemos uso del cambio A sobre B, tangente de teta. Y si vemos esta expresión de esta forma, es A sobre B, secante de teta. Siempre cuando hacemos un cambio de variable hay un elemento esencial que nosotros siempre vamos a sacar, el diferencial. El d de u es igual a entre b coseno del ángulo. En este caso, el d de u a entre b secante cuadrado de teta, diferencial de teta. Y en este último, el d de u a entre b secante de teta, tangente de teta. Y ahora, ¿quién nos va a permitir viajar de la variable nueva que es teta a la variable u fácilmente? Un triángulo. Entonces, cada triángulo, para poder identificar
sus lados, para poderlos nombrar, están referidos al cambio de variable. Ojo, ¿verdad? Esto es teta, esto es teta, esto es teta. Para fines prácticos, voy a ubicar el teta allí, pero recuerden que este otro ángulo está relacionado con teta, ¿verdad? Porque este otro ángulo es, ¿cuánto? ¿Cuánto vale este otro ángulo? Si este es teta, ¿cuánto vale este? 90 menos teta. 90 menos teta. 90 menos teta o pi medios menos teta, como lo quieran llamar. ¿Sí qué? Entonces, si ustedes reemplazan, por ejemplo, el otro ángulo acá, o dicen, ah, bueno, ¿cómo lo expreso en términos de teta? Ah, bueno, teta sabemos que es igual a 90 menos el ángulo de acá, y ya nos van a quedar identidades de cofunción. Entonces, esto nos van a mandar a coseno. Esta se va a cotangente y esta se va a cosecante. Entonces, son las mismas identidades trigonométricas. Al final, solo que están referidas al otro ángulo. Nunca las he necesitado. Siempre me refiero que este es teta y con eso me voy. Pero eso sí, ¿verdad? El ángulo del triángulo sobre el cual usted se está refiriendo se lo da su cambio de variable. De ahí usted lo saca para que no se vaya a confundir. Entonces, si ustedes despejan para la razón trigonométrica, nos va a quedar que seno es opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, tendríamos opuesto que es BU sobre hipotenusa. Este tercer lado es A cuadrado menos B cuadrado U cuadrado. Con este opuesto entre adyacente tendríamos BU, esto es A, y la hipotenusa ya sabemos que es A cuadrado, B cuadrado, U cuadrado. Y este último de acá tenemos que secante. Secante es hipotenusa entre adyacente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando en nuestra antiderivada más general nos queden razones trigonométricas, regresamos al triángulo y viajamos en sentido contrario, o sea, viajamos a la variable original U. ¿Cheque? ¿Alguna pregunta hasta acá? Es D de U lo que está en el triángulo, Lick. No, D de U está abajo del cambio de variable. El D de U está aquí. Esto. No, pero en el triángulo es Esto. B por U o B por ¿cómo? U. B por U. Ajá. Sí. Esto sale de acá. Si quieres se lo despejo. Por ejemplo, de aquí tengo que el seno de teta es B por U entre A. Este entre este. La tangente es B por U sobre A. Este entre este. Secante de teta B por U sobre A. ¿Qué? Que es hipotenusa entre adyacente. Gracias, Lick, Lick. si podría volver a explicar lo de los triángulos, que no me quedó claro. Es que estaba como entrecortada la señal. Bueno, el detalle es que con los triángulos nosotros los vamos a utilizar para retornar a la variable original. Este triángulo me va a permitir asociar mis funciones trigonométricas referidas a este ángulo con las expresiones en la variable original U.
Entonces, cuando nos aparezca una secante, una tangente, cotangente, cosecante, o la razón trigonométrica que a nosotros nos aparezca en nuestro integrante, en nuestra antiderivada más general, nosotros lo vamos a regresar a la variable u con el triángulo. Solo venimos y decimos, seno, por ejemplo, y estamos aquí, seno es b por u entre este radical, y ya. Cambiamos a la variable u. Y de la variable u, si eso viene de otra variable, pues vamos hacia atrás con el cambio de variable. Pero para eso nos van a servir los triángulos, para movernos de una variable u a la variable teta. No tenemos que estar reemplazando, porque yo he notado que a veces están reemplazando y se equivocan en el álgebra, no. Si miran una tangente y están con este cambio de variable, tangente es b por u entre este radical, y ya. Una cotangente es el radical entre b por u, ya. No tienen que, voy a reemplazar el cambio de variable y voy a irme hacia atrás, no. El álgebra de reemplazo o el viaje entre la variable teta y la variable u está dada mediante los triángulos según el cambio que ustedes tengan. Y no es necesario que memoricen todo esto. ¿Qué es lo único que tienen que tener claro? La expresión y el cambio. La expresión, el cambio. La expresión, el cambio. El resto usted lo construye. Nada más. ¿Me entendieron? Listo, Lick. Listo. Ya vamos a revisar ejemplos. Ahorita revisamos. Vaya, por ejemplo, ¿cómo haríamos esta integral? Más 9. Esta de ahí. ¿Cómo buscaríamos integrar esta cosa? Aplicando sustitución trigonométrica. Primero tenemos que llevarlo a la forma. La forma sí es bien específica, ¿verdad? Una cosa es que se parezca y otra cosa es tener la forma. ¿A qué me refiero? Es número menos número variable al cuadrado. Número más número variable al cuadrado. Número variable al cuadrado menos número. Esta se parece. Es 4e a la 2x más 9. La pregunta es, ¿cómo yo puedo llevar esta expresión a algo parecido para poder aplicar esto? Medítenlo, regalen un minutito, jóvenes. Voy a pausar la grabación. ¿Qué idea tienen, jóvenes? Con tangente.
No podemos usar directamente el cambio de variable Sí, porque no. no tiene la forma. O sea, tomando lo que está abajo, Ujú. como la hipotenusa del triángulo. No se puede. Tal No se vez si puede. hacemos un U igual a E a la X. Ajá, pero para eso ocupa un diferencial e a la x y no está. ¿Qué hace? Nunca he trabajado con ningún exponencial. ¿No recuerdan que he hecho con algunas exponenciales? Cuando no tengo el diferencial. En vez de algún ejemplo, tuve que haber trabajado ya con un exponencial. ¿No? Cambio de variable U igual a 2X. No, eso no me... Sí me lo simplifica, pero no me ayuda mucho. Bueno, tal vez no lo he mencionado, ¿verdad? Bueno, puede ser. Pero hay un consejo. Cuando ustedes tienen exponenciales, factorícenlas. ¿A qué me refiero? Si yo saco de común el e a la 2x, me va a quedar e a la x raíz de 4 más 9 e a la menos 2x de x y esto es e a la menos x de x raíz de 4 más 9 e a la menos 2x. ¿Qué gané hasta aquí? Gané que u es e a la menos x menos d de u es e a la menos x d de x. Y miren, aquí sí puedo aplicar lo que les mencionaba. Menos d de u 4 más 9 perdón, u cuadrado. ¿Sí? Ligue el factor común era E a la 2X. Sí, pero dentro del radical. ¿Y cuando sale? Ah, es cierto, cierto. Cheque. Entonces, miren, ya esta sí tiene la forma. Olvídense del radical. Ya tiene la forma que andaba buscando. ¿A quién se parece? ¿1, 2 o 3? A la 2. A la 2. Entonces, observen bien la expresión, observen bien el cambio y díganme cuál sería el cambio aquí. Cuatro sobre 9. 4 sobre 9. ¿Todos están de acuerdo que es 4 entre 9? Sí. ¿Sí? ¿Alguien no? Tangente. Tangente, ajá. Y si le digo que no, No tendría que sacarle raíz a los números. correcto. Ah, sí, cierto. 2/3 tangente de teta. ¿Sí? Fíjense. A cuadrado, b cuadrado, a cuadrado, b cuadrado, b cuadrado, a cuadrado, siempre es a entre b. Cheque. Entonces, a cuadrado, b cuadrado, a entre b. Del cambio sacamos todo. ¿Quién es de u? 2/3 secante cuadrado de teta
por y hacemos el triángulo. ese último que pone al final, Lick, es el diferencial De B, teta. D de teta, D. Sí, secante cuadrado teta de teta. Esto es teta. Como es tangente, esto es 3u, esto es 2, y esta es la raíz de 4 más 9u cuadrado. Y entonces, menos el du es 2/3 secante cuadrado de teta. Entre de las razones trigonométricas de este triángulo, ¿cuál relaciona un número y el radical? ¿Cuál es la pregunta, Luis? De las razones trigonométricas de este triángulo, ¿cuál tiene un radical y el número? O sea, este radical y el número. Cosecante. Cosecante. De este Seno. ángulo. Seno, seguros. Ya lo voy a ya lo voy El a- coseno, el coseno, el coseno. Coseno es uno y el otro es secante, ¿verdad? Sí. Cualquiera de las dos funciona. Preferiblemente yo tengo que secante de teta es este radical entre 2. Eso quiere decir que este radical es 2 secante. Cheque. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Puede volver a explicar esa parte, Enrique, por favor? Les hice la pregunta, ¿qué razón trigonométrica de este triángulo relaciona un número y este radical? Entonces me dijeron, bueno, me dijeron varias cosas, pero solo son dos. Coseno, que es 2 sobre el radical, y secante, que es la recíproca, ¿verdad? ¿Sí? Solo son estos dos. Entonces le dije, preferiblemente este. ¿Por qué? Porque 2 secante de teta es la raíz de 4 más 9u cuadrado. Ok, ok. Y este es el que reemplacé. Voy a borrar esto que puse en azul. Listo. Ahora simplifico. Se va este con este. ¿Qué me queda? Menos 1/3 integral de la secante de teta. ¿Y la integral de la secante de teta? Logaritmo de la secante de teta más la tangente de teta más c. ¿Qué hago con estas? Reemplazo. 1/3 logaritmo de secante era el radical y la tangente es todo esto dividido entre 2. Y ahora regreso a la variable original.
Y ahí está. Esta es la respuesta. Ojo, voy a aprovechar para explicarles un detalle. Quizás es una pequeñez, pero aunque ustedes no lo crean, en ecuaciones fallan bastante por esto. Pucha, ¿qué pasa que no me deja seleccionar? Me voy a llevar esto. Esto es lo que yo en el paso anterior acabo de decir que es la respuesta final. Pero lo que les voy a colocar aquí también es. Ambas funcionan. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me ayuda? ¿Y por qué? Por propiedades de los logaritmos, Ajá, por propiedades de los logaritmos, ¿qué puede concluir? que le quedaría un menos ln de 2 y lo absorbe la constante. Más bien queda más 1/3 logaritmo natural de 2. Sí, eso. Ajá. Y ese correctamente lo absorbe la constante de integración. ¿Estamos? ¿Por qué les menciono ese detalle? No se extrañen que ustedes obtengan esto de aquí. Esta expresión de aquí. Pero su respuesta sale así. Y dentro de sus opciones está ninguna es correcta. Entonces, no voy a aceptar después que me digan, no, pero es que ninguna se parece, porque mire, este 2 aquí no está. Entonces, parte de entender el álgebra es saber hacer la manipulación. Para fines prácticos, no nos afecta en nada. Ambas nos funcionan. Incluso en una integral definida, ambas nos funcionan para fines prácticos. Pero nosotros tenemos que estar claros que ambas expresiones son equivalentes. O mejor dicho, la misma función. O la misma antiderivada. Si usted deriva esto o deriva esto, va a llegar siempre a la misma expresión original. ¿Alguna pregunta hasta acá? Solo el 2, que la parte del 2, lo que hizo con el 2 fue que no entendí bien. El 2 que quité de aquí a aquí. Jovencito. Silic. Les decía, bueno, su compañero mencionó que por las propiedades de los logaritmos, si usted separa, aquí tendríamos menos 1/3 logaritmo natural de este numerador más 1/3 logaritmo natural de 2. Ese número, 1/3 logaritmo natural de 2, lo absorbe la constante de integración. Y llega usted a esta expresión de aquí. ¿Me entendió? Ingeniero. ¿Sí? Entonces, no habría problema si yo le dejo el denominador. No hay problema. No hay problema si se lo deja y no hay problema si se lo quita. ¿Cuándo hay problema? Cuando ustedes en un procedimiento obtienen esto y en sus respuestas no está, pero tal vez sí estaba esta. Y ustedes me dicen que no estaba. ¿Me explico? Ahí sí hay problemas. Entonces, por eso hago la aclaración y se los confieso. En ecuaciones diferenciales hay cosas, hay problemas que terminan con una integración por sustitución trigonométrica, pero tal vez no le pusieron el 2. Entonces, ellos eligen, la solución no está. O sea, no es ninguna de la lista.
pero ahí estaba, pues, solo que estaba simplificada. Entonces, ese problema no es de ecuaciones diferenciales, ese problema es de acá. Entonces, sí tengan mucho cuidado, fíjense. ¿Sí qué? ¿Estamos claros con la idea? Sí, está claro. Vamos a avanzar con otro. Tenemos... Estos son directos, ¿verdad? Solo es para que aprendamos a usar las fórmulas. Por ejemplo, ese. Miren la expresión, ya está directa. ¿A cuál de las tres se parece? Al último. Al último. ¿Cuál sería el cambio? ¿Cuál es el cambio? U igual a secante de teta. Correcto. El de X. Me queda eso. El triángulo. Me queda hipotenusa entre adyacente. Esto es X cuadrado menos 1. Sí, Cuénteme, hijo. aún no me queda claro por qué no podemos aplicar de un solo por qué no podemos construir de un solo el triángulo. ¿En dónde? En el primero. Sí, la primera que nos da. ¿Con esta? Sí, ¿por qué no lo podemos construir de un solo? Ajá, Porque ya le digo. Usted me sugiere, por ejemplo, que yo diga que E a la X es tangente. Así. No, o sea, que los lados del triángulo sean la raíz de los términos que están en el radical. Pero de este, que aparezca la exponencial. No, o sea, que por qué no podemos construir el triángulo de un solo y hacer el cambio de variable, es lo que no entiendo. No entiendo su pregunta. El triángulo lo estoy construyendo de un solo, pero de mi cambio de variable. Sí, es que Ujú. yo creo que lo que no entiende el compañero es que el problema de hacer eso así de un solo es que nos va a quedar la X ahí en la, ¿cómo se llama? En los lados siempre y no vamos a tener un diferencial en términos de esa variable que nos va a quedar ahí. No. Por eso es, va. No creo. Porque el diferencial no tiene nada que ver con el triángulo. No, o sea, si tomamos esos datos que tenemos ahí, Pero, nos va a quedar uno de los lados como E a la X, va. O sea, nos va a quedar ese X ahí. no, bueno. No sé si es. Le aclaro un detalle. Aquí no puede usar el cambio directo. Decir que uno de los lados ya correspondería a la exponencial porque ahí sí está involucrado el diferencial. Pero no sé si es referente a este en particular, a este exponencial. Jovencito. Bueno, creo que no, es lo que no me queda claro por qué no lo podemos hacer de un solo. Pues sí, pero usted se refiere a este problema 1. ¿Por qué razón no lo puedo hacer de un solo? Sí, exacto. Ajá. Ahora, para hacer este problema 1 de un solo, usted necesita pensar en un cambio de variable. ¿Usted qué cambio de variable me sugiere? Sin pasar por la variable u, ¿verdad? Me imagino que usted me sugiere que haga e a la x tangente de teta. Bueno, 2/3 tangente de teta, que ese sea e a la x, ¿o no? Sí.
Sí, vamos a ver qué pasa. E a la X, 2/3 tangente de teta. ¿Sí? Derive ambos lados respecto de la variable X. Me queda E a la X de X igual a 2/3 secante cuadrado de teta. ¿Estamos bien? Sí, sí. ¿Y este dónde está en integral? No está, ¿verdad? No. Esa es una razón. Ahora, si usted decide irse por acá, sí. Usted puede olvidar la variable u. Si usted lo hace aquí, sí. O sea, si usted me dice, con menos x entonces, ahí sí le creo. ¿Por qué? Porque este ya lo tiene. Entonces usted no necesita pasar por la variable u. Pero a la hora de que yo le pida que usted me exprese, por ejemplo, aquí la tangente, usted en el triángulo me lo va a tener que trabajar con las exponenciales. Y yo no sé qué tan cómodo es eso. Entonces yo lo que hago es tratar de apegarme lo más que puedo a mi método. Tengo la expresión y con y con la expresión juego con el cambio de variable, así como lo tengo escrito acá, así juego. Pero sí tiene que tener cuidado con el cambio. Si usted trabaja aquí con las exponenciales, está bien, ¿verdad? Si usted lo logra entender, así, perfecto. Pero sí he encontrado dificultades, muchas veces el hecho de no hacer un cambio de variable. Tal vez usted lo puede decir, no, pero es que eso yo lo puedo ver. Sí, usted. Pero la mayoría de personas necesitan ver el cambio de variable para que todo esté claro. Entonces, hacer un cambio de variable, así, una sustitución mínima, para mí no es relevante, porque si usted lo entiende, perfecto. Pero si no lo entiende, entonces yo lo hago para que la persona que no lo comprendió lo agarre, ¿verdad? O haga propia la idea. Pero sí tiene que tener cuidado con los cambios, más que todo por los diferenciales. Ahora, usted siguiendo la primera idea que me dio de tomar el e a la x, debería de multiplicar y dividir por e a la x y despeja para la exponencial, ¿verdad? Entonces la va a reemplazar y va a llegar a una integral similar. También es otra forma, pero tiene que jugar algebraicamente con la integral. Yo particularmente, yo no hago los cambios de variable de un solo. Yo prefiero saltarme, o sea, voy y trato de llevarlo lo más que puedo por fines de que me comprenda, o sea, para que la gente me entienda. Pero si usted lo ve directo, dele, yo lo voy a entender. Bueno, espero, y si no lo entiendo, se lo pongo malo y usted después me dice. Está bien, gracias. Dele, voy a quitar esto. Pero sí, ustedes no se preocupen, o sea, no se limiten por un cambio de variable. Si ustedes sienten que con un cambio, o sea, si aquí hubiese que hacer un trabajo antes para llegar a esta forma y todos lo visualizan directamente, que eso era secante, listo, dele. Si se confunde, no diga nada. Si lo hizo y llegó al final, perfecto. Porque lo que me interesa es que usted tenga la herramienta, porque esta batalla no la vamos a tener aquí, la vamos a tener en ecuaciones diferenciales. Si usted sabe o no integrar, sí, aquí usted se defiende en una guerra, pero la batalla final la tenemos en ecuaciones, cuando allá el procedimiento es lo que usted hoy considera como un fin. O en cualquier otra clase que involucre integración, allá es la guerra final, ¿verdad? Aquí solamente es una peleita que hasta cierto punto no la ve cuesta arriba, pero ya en el momento que usted la utiliza, vaya, es como en 110. En 110 uno miraba al inicio funciones, dominios. Y después en cálculo, que usted necesita los dominios para hacer las cosas. Usted aprendió un poquito en 110 y se fue a cálculo a defenderse. Lo mismo acá. Usted aprendió un poquito aquí y sabe ir a defender ecuaciones. Entonces, por eso no se preocupen. Por los cambios y esos detalles mínimos no se preocupen. Ahora, ¿qué razón trigonométrica me vincula el radical y un número de este triángulo que acabo de formar del cambio de variable?
Secante. Secante, tangente, correcto. La tangente de teta es ese radical. La secante solo me relacionaba a la X. Entonces, ¿qué estoy ganando? Tengo arriba secante tangente. Abajo secante cuadrado. Y aquí tangente. Este con este se va con la potencia. Esto me da coseno. La integral del coseno. Menos seno. Menos seno. Ah, no, seno, perdón. Ajá, seno. Y el seno de este triángulo, ¿a qué es igual? Raíz de x al cuadrado menos 1. Ujú. El radical entre la potencia. Entre X. Entre X. Correcto. Y miren, ahí está. ¿Checa? ¿Estamos bien? Tenemos chance para hacer uno más. Rick, solo si explica de vuelta la parte de donde sacó X y de X. Aquí X. X sale de la forma. Es variable al cuadrado menos número. Entonces, me voy a la tabla. ¿Cuál es variable cuadrado menos número? Esta. Entonces es A entre B secante. Regreso a la integral. A entre B, la A vale 1, la B vale 1. Entonces A entre B es 1. Secante de teta. Aquí está. Y el de X es la derivada. Ahora sí. Y de ahí solo reemplazamos. Tengo chance para hacer uno más. Es sencillísimo. Bueno, sí, es sencillo. Estoy ahí. De las tres formas, ¿cuál se parece? ¿Lo vieron bien? La primera. La primera. A la primera, ¿verdad? Hasta por eliminación. Ya hicimos del primero, del segundo, toca el tercero. Ajá. ¿Cuál sería el cambio? ¿X igual a quién? A seno. ¿Correcto? A por seno. A por seno de teta. De teta. De X a coseno de teta. Triángulo. Este es A. ¿Qué razón trigonométrica me involucra el radical de un número? Coseno. Coseno, correcto.
Coseno es este radical entre A, ¿verdad? Eso quiere decir que el radical me va a quedar a coseno. Luego este es a cuadrado menos e cuadrado. La x es a cuadrado seno cuadrado de teta. Y el de x es a coseno de teta de teta. Este se va con este. Voy a sacar el a cuadrado. Y esto es 1 menos e cuadrado seno cuadrado de teta. Y empezamos a foguearnos. ¿Cómo integro ese seno cuadrado? Usando la identidad trigonométrica para reducir esa potencia. Ajá, ¿cuál era? 1 menos coseno de 2 teta sería sobre 2. Correcto. Entonces aquí voy a tener así, ¿verdad? Falta uno, ahí estoy. A cuadrado, luego 1 menos e cuadrado entre 2 teta más e cuadrado sobre 4 seno de 2 teta más e. ¿Estamos bien? ¿Qué hizo, Lick? Multiplicó, ¿verdad? Multipliqué este e cuadrado por 1 y este por el menos 1. Entonces aquí me quedó e cuadrado sobre 2, pero como lo integré, me sale un medio seno de 2 teta. Entonces me queda e cuadrado sobre 4. Y aquí solo, como es la constante, saco teta. ¿Sí? Ahora solo voy a multiplicar y reemplazar. Por ejemplo, en este caso, aquí en la primera parte, tengo 1 menos e cuadrado sobre 2 seno inverso de x entre a. Y de ahí más a cuadrado e cuadrado sobre 4. Bueno, mejor así. 2 seno por coseno, ¿verdad? Creo que debía adicionar un paso. Así no hay dudas. Entonces, aquí ya solo reemplazo seno y coseno, pero seno y coseno es x entre a y esto entre a. Entonces, en realidad el a cuadrado no iría. Solo me va a quedar x y el radical. Más c. Eso. ¿Estamos bien?
Jóvenes. En el último paso, Lick, ¿qué pasó? Cuando pasé del seno es de aquí a aquí. Sí, ahí. O sea, de aquí para acá. Ajá. Si se fija, el seno es X entre A. De aquí. Este entre este seno. Coseno es este radical entre A. Ujú. Y estoy multiplicando seno por coseno. Entonces en el denominador me va a quedar una cuadrado que se va a ir con este. Ajá. Por eso me apareció. Y de ahí seno, que es X, y coseno. Perdón, y coseno, que es este radical, es lo que me queda ahí. El e cuadrado sobre 2 es el valor que ya estaba. Listo. Gracias, Lick. Dele. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, les voy a dejar unos problemas, pero voy a detener la grabación. Se los voy a mandar ahorita en el PDF. Mañana nos vemos igual a las 2 para que trabajemos un poquito más de sustitución trigonométrica y podamos hacer más ejercicios. Cheque. Igualmente 2 horas mañana. ¿Perdón? Igualmente 2 horas mañana. Sí, para que trabajen duro y parejo. Cheque. Gracias, Lick. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos Gracias, mañana. Lick. Ahorita paro la grabación. Uy, ahí está. Gracias, Lick. Buenas tardes. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Cheque, cheque.